Bueno, hoy tenemos un invitado de oro, digamos así, muy especial. Se trata de una figura muy conocida en el ámbito religioso de la República Dominicana, el obispo Julio César Holguín Curi, creo que ahora le dicen obispo emérito, Correcto. que es una manera de decir que es un obispo en retiro, pero que sigue siendo obispo y que sigue siendo una persona muy activa en la sociedad dominicana, y él es el obispo emérito de la Iglesia Episcopal Dominicana, un hombre de pura cepa dominicano, cibaeño de San Francisco de Macorís, y a veces hay quienes lo confunden con un Julio César Holguín Curi, periodista que tiene un programa en San Mi Francisco, hermano, es te- su hermano, y parece se llaman igual, tenemos el mismo el nombre. mismo nombre. Y incluso cuando uno busca en las redes sociales, lo busca usted, muchas veces encuentra al hermano y viceversa. Lo hemos invitado para que nos acompañe a compartir con nosotros sus ideas en esta entrevista para ver este fenómeno que ya casi lleva un año sobre la humanidad y que llamamos pandemia, alias COVID-19, para ayudarnos a ver desde la perspectiva de la fe cristiana este fenómeno. También el obispo ha sido un hombre de mucha presencia en la vida social, en el trabajo, en la predicación del Evangelio, y de esas cosas también hablaremos. De manera que les invito a que nos acompañe a esta entrevista. Obispo Julio César Curi, Holguín Curi, mucho gusto en tenerle por acá. Gracias por la gentileza de darnos de su tiempo. Y mi primera pregunta es la pregunta de un lego. Eh, bueno, ¿y qué hace y a qué se dedica un obispo emérito? Yo supongo que tal vez a la enseñanza, a escribir o a andar por las iglesias enseñando la palabra de Dios. Bueno, es de todo un poco. Muchas gracias primero por la invitación, tener esta oportunidad de compartir con ustedes y la teleaudiencia. Realmente yo estoy retirado como obispo diocesano, pero sigo colaborando en muchas cosas, incluyendo el mundo ecuménico, interreligioso, colaborando también con otras diócesis del área de América Latina y del Caribe, en algo que se llama Grupo de Desarrollo Provincial, la novena provincia de la Iglesia Episcopal, que está integrada por varias diócesis, que incluye a Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Colombia, Venezuela. Estamos en contacto con sus obispos, sus líderes laicos, tratando de colaborar y de alguna manera servir de asesores. Nosotros tenemos una experiencia con aquí diocesana de nuestro proceso de búsqueda de autosostenimiento, y de alguna manera eso puede también contribuir a otras diócesis a dar un paso de menos dependencia financiera desde afuera. Estamos colaborando con lo que se llama la Organización Mundial de Religiones por la Paz, que estamos vinculados con lo que se llama aquí Religiones por la Paz RD, República Dominicana, y evidentemente también con otras organizaciones involucradas aquí con el tema de vamos a decir, de defensa de derechos humanos, Que es una tradición en la iglesia episcopal. evidentemente sí. Y, en fin, puedo decir que tenemos mucho trabajo para todavía y por mucho tiempo, espero, Dios mediante. O sea, la visión que uno pueda tener desde fuera, que un obispo retirado es eso, un obispo retirado, no es exactamente así. ¿El retiro le llega por edad o por años de servicio como obispo? Básicamente es por edad. Por edad. Es por edad. Hay en la iglesia episcopal o la iglesia anglicana,
un sacerdote, obispo, tiene la opción de retirarse, por ejemplo, a los 65 años, edad máxima para retiro 72 años. Yo me retiré un poquito antes, nosotros tuvimos la elección de un obispo coadjutor, y yo me adelanté en el retiro, un año y algo de adelanto, por decir así, y eso no ha quitado el que siga colaborando tanto aquí a nivel de la diócesis como decía a nivel en otras áreas. Algunas personas se preguntan casi siempre, ¿qué diferencia hay entre anglicano y episcopal? Bueno, realmente no hay diferencia. Somos parte de lo que se llama la comunión anglicana, que viene siendo la iglesia mundial de la iglesia anglicana. Eso hay un momento de la historia en la iglesia, se ha llamado anglicana en la mayoría de los lugares donde está, pero cuando se produce la independencia de los Estados Unidos, el nombre de anglicano, que tiene mucho que ver con Inglaterra, exacto, entonces decidieron usar un nombre que incluso está vinculado, vamos a decir, con la Biblia, episcopal, que viene del griego episcopo, que a su vez significa obispo. Entonces, iglesia episcopal dirigida por obispos. Pero vinculada a Estados Unidos. La y iglesia la anglicana vinculada a Inglaterra. Sí, sí. Así es, ¿no? Es la misma iglesia, y como nosotros comenzamos como iglesia, una iglesia anglicana a través de los inmigrantes que llegaron de West Indies, generalmente, mayormente, de las islas caribeñas de habla inglesa, y colonias inglesas que llegaron aquí a trabajar en la industria azucarera. Correcto. Entonces, la iglesia se establece formalmente en el año 1897, vinculada a la iglesia en Haití, porque sí existía la iglesia en Haití, y entonces tuvimos ese acuerdo para que el obispo que había en Haití ordenara a nuestro primer sacerdote, que era un inmigrante que había venido de las islas vírgenes. Entonces, a partir de allí, hasta el 1913, cuando la iglesia pasa a la isla, se vincula con la iglesia episcopal en los Estados Unidos, entonces comienza a llamarse iglesia episcopal. Ya antes estaba vinculada con Inglaterra. Sí, más directamente con Inglaterra. Porque, a decir verdad, algo que la gente ignora es que las primeras tareas misioneras dentro del protestantismo por estos lados era no de Estados Unidos, sino de Inglaterra. Correcto, sí, así es. Sí, sí. Y sí, también había un vínculo histórico también con la iglesia en Estados Unidos, Ya. Porque de hecho este primer obispo que llegó a Haití era un norteamericano, afroamericano, que correcto. emigra junto con un grupo Exacto. bastante amplio hacia Haití, buscando un espacio donde no hubiera el tema de la discriminación racial. Entonces se establecieron en Haití, y la iglesia de ahí en adelante siguió funcionando como una iglesia nacional. Que así llegaron porque Haití influyó para que en el 24 llegaran aquí a Santa Bárbara de Samaná. Correcto, también. Y poblaran esta parte de la isla que estaba bastante despoblada. Además cumplían ese rol político religioso de manumisos o de gente que había huido de las plantaciones algodoneras y que eran traídos para estas tierras, ¿no? Sí, hubo un periodo anterior en que hubo vamos a decir, asentamientos, personas que llegaron también a Samaná desde antes. Yo hablo del 1824. Ah, eso sí. Sí. Que también es por iniciativa de Haití. Correcto. Porque nosotros éramos parte de Haití. Y por eso estas personas hablaban inglés. Exacto. Y todavía los descendientes, muchos hablan en el acento inglés de la época. Así es. Y dígame una cosa, ¿cuándo empieza la iglesia episcopal dominicana o anglicana a predicar en español? Porque tengo entendido que durante muchos años ustedes mantuvieron, como usted muy bien explicó, una especie de servicio o asistencia a los inmigrantes de habla inglesa. Sí, ciertamente. En realidad, los servicios formales en
en español comenzaron a desarrollarse a principios del siglo XX, vamos a decir. Pero con más énfasis, en la década del 50, comienza la iglesia a expandirse. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, que la iglesia, nuestra catedral de la Epifanía, era una congregación únicamente de habla inglesa. Pero llegó un sacerdote, muy conocido aquí por muchos años, el padre Philip Wheaton, quien decidió tomar la iniciativa de establecer una congregación en español, incluso integrada por cocolos y descendientes de cocolos en español, que es la iglesia San Andrés, y de ahí entonces la iglesia se fue expandiendo. Ya desde hacía tiempo había gente que le interesaba, pero la limitación del idioma era un problema para quien quería ser anglicano. Desde entonces es una iglesia totalmente abierta a la sociedad dominicana. Completamente. Aquí actualmente solamente hay un culto en inglés. Y es en la Epifanía, que se ha mantenido tradicionalmente. Después en todo el país es en español. San Pedro de Macorís, sí, Puerto Plata, todos estos lugares, para poner solo esos dos ejemplos, es en español. Ustedes tienen, yo diría, dos énfasis que les distinguen la sociedad dominicana. Uno es esa defensa permanente de los derechos humanos, y creo que en la historia ustedes están registrados como la iglesia evangélica más atenta al tema de la observación de los derechos humanos, con participación pública con mucha frecuencia. Y la otra distinción es la educación. Excelentes colegios en La Romana, San Pedro de Macorís, aquí en Jaina. Cuando digo excelente, casi de los mejores, sí, según la apreciación pública que uno escucha, porque en La Romana siempre se habla de ese famoso sí, colegio, y en San Pedro de Macorís ni decir. Ciertamente. Bueno, de hecho actualmente mantenemos abiertos, funcionando unos 28 centros educativos en el país. 28. En todo el país. Y la vocación de seguir ampliando ese servicio, y siempre la iglesia se ha preocupado porque se entiende que también ese es un derecho humano, la educación. Y ya desde nuestro primer sacerdote, Benjamín Isaac Wilson, en el año 1897, él tenía un colegio bilingüe en San Pedro de Macorís. Él estableció una escuela bilingüe allá en San Pedro de Macorís, por decir así, lo que fue el precursor de lo que hoy es el Colegio San Esteban, que se estableció más adelante, ya formalmente en el 1922. Pero antes, en el 1920, teníamos en Santa Fe el Colegio Santa Cruz. Que sería el primero. El primero continuado. Porque el de 1897, exacto, fue el primero, que se llamó Holy Trinity, como se llamaría en inglés en esa época, era una buena escuela donde asistían, vamos a decir, los hijos de muchas personas, sobre todo vinculadas también a los ingenios por allá. ¿De dónde le viene a la iglesia episcopal esa sensibilidad hacia el respeto a los derechos humanos y hacia la educación? Bueno, yo diría que es algo que posiblemente, tengo que decir porque no tengo datos precisos, eso viene desde los propios misioneros que vinieron a servir y a trabajar en el país, en la iglesia, y que venían con una idea y una formación de lo que se llama respeto a los derechos humanos, la democracia, la justicia, y eso se fue inculcando, por decir así, en las nuevas generaciones. Pero donde se puso más énfasis, tengo que decirlo, una de las personas que más se preocupó, por lo menos dos sacerdotes puedo mencionar en este momento, el propio Felipe Wheaton, que mencioné hace un rato, que estuvo aquí desde el año 52, más o menos, hasta el 60 y tanto, y también el padre Bill Whitford, que ambos fallecieron recientemente. El padre Felipe murió el año pasado a los 90 años.
Y ese tipo de sacerdotes, luego tuvimos algunos sacerdotes dominicanos, entre ellos está el actual obispo emérito Telésforo Isaac, el primer sacerdote nacido en la República Dominicana de la Iglesia Episcopal, el padre Edmundo de Sueza, que también fue un defensor. Sueza Fleury. Sí, muy comprometido con el tema. Macorizano de pura cepa. Correcto, sí. Muy comprometido con el tema de los derechos humanos, la justicia. Y, bueno, de alguna manera eso es parte del legado de la Iglesia Episcopal en la República Dominicana. Cuando ha habido necesidad de denunciar situaciones de injusticia, ya sea directamente desde el Estado mismo, y ya hemos tenido no desde ahora, sino cuando se produjo la matanza de los haitianos en el país, en el 37, había un sacerdote aquí llamado Charles Raymond Barnes, quien había llegado el año anterior, en el 36, al país. Y este sacerdote denunció a través de una serie de documentos escritos que hizo sobre esa matanza, y para no hacer muy larga la historia, el resultado fue que en una ocasión vinieron ahí a la Avenida Independencia, donde él vivía, unos miembros del servicio de inteligencia, lo buscaron, vinieron a decirle que el jefe quería verlo, Trujillo, y eso está marcado el 26 de julio de 1938, que él apareció muerto allí. Exacto, un mártir de la Iglesia Episcopal. Exactamente, su tumba está allí en la Catedral de la Epifanía. Ya. De manera que ahí tenemos, no solamente se trata de la defensa de los derechos humanos de los nativos, sino también incluso de los inmigrantes. Correcto. Que ha habido una solidaridad permanente en favor de ellos. Vamos a hacer un paréntesis para regresar y comenzar a hablar de la pandemia. Muy interesante todas las informaciones que el obispo nos ha aportado sobre el gran papel de la Iglesia Episcopal Dominicana en nuestra sociedad. Vamos a continuar esta entrevista con el obispo emérito de la Iglesia Episcopal Dominicana, Julio César Holguín Curi. Obispo, desde la fe cristiana, ¿cómo vemos la pandemia? ¿Como una enfermedad, como un castigo divino, como una aproximación a los tiempos finales? Porque uno escucha tantas lecturas y uno dice, ¿qué pensará el obispo Holguín de esto que es para nuestra generación un hecho sin precedente? Pero en la historia sí ha habido varios precedentes, y bueno, dicen que esta pandemia traerá otras pandemias. Una es la emocional, la psicológica, y otra que ya está viviendo mucha gente, que es la económica. ¿Cómo se ve desde la fe cristiana este hecho? Bueno, lo primero es que hay muchas opiniones al respecto. Hay quienes lo ven como un castigo de Dios, pero yo desde mi propia fe, no creo que Dios esté mandándonos un castigo. Yo diría que es algo que ha surgido, como han ocurrido en otras ocasiones. Pudiera estar esto vinculado más bien a las acciones humanas, de manejo, por decir así también, o de mal manejo del medio ambiente, de la propia naturaleza. Quizás hemos sido unos pésimos mayordomos de la creación. Yeah. No sabemos qué tanto pudo haber salido esto de un laboratorio donde se estuvieran haciendo experimentos, y que aunque se diga que si está vinculado a los murciélagos, bueno, pues ¿cuántos murciélagos no se van a los laboratorios también? ¿Y qué pasa con esas cosas? Bueno, de todas maneras, el punto es que tenemos la pandemia. Exacto. Y que está afectando a la humanidad, y que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios le ha concedido una inteligencia, y ahí tenemos a los científicos, digamos, de la medicina, que han estado trabajando y produciendo ya vacunas para contrarrestar
como también se produjo una vacuna para contrarrestar la influenza o la llamada fiebre o gripe española hace justamente un siglo, y que ahora los cristianos sí tenemos que orar y pedir para que el Señor continúe guiando las mentes de las personas que están trabajando en favor de encontrar una cura, como ya se tiene establecido que sí puede frenar la pandemia, la vacuna o las vacunas que se han producido. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que, como seres humanos, ser más responsables y tomar en cuenta de que si la pandemia se expande, tiene mucho que ver con nuestro propio comportamiento. Yeah. Porque hay un eslogan que yo he adoptado, que no es mío, pero que me parece muy apropiado, que dice: yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos del COVID-19. De manera que lo que sí procede es que no abusemos y que si hay reglas establecidas, que se respeten y que las iglesias contribuyan a lo que se llamaría lo que es la conciencia ciudadana, lo que sería la conciencia ciudadana en favor de la superación, y que podamos aminorar al máximo o a su mínima expresión la pandemia, el COVID. Eso es lo que yo puedo responder en este momento a esto. Dios nos está dando la oportunidad, eso sí, Dios no lo produce, es lo que quiero decir, pero nos da la oportunidad a nosotros para que busquemos la manera de dejar eso superado. La prensa, sobre todo la prensa internacional, se ha hecho eco de las distintas actitudes de cristianos, más en el mundo, en el amplio y dividido y subdividido mundo protestante que en el catolicismo. Y bueno, ha habido reacciones de todo tipo, incluso ha habido personas, pastores, que no han dejado de tener reuniones, cultos masivos, ha tenido la autoridad que ir a cerrar y congregaciones. Ha habido gente que ha dicho que ya es el fin del mundo. Y entonces la conclusión de algunos de estos periodistas es que la pandemia ha venido a acentuar más la división que hay entre los cristianos. Bueno, el tema es que no se tiene completamente prohibido, o no se tiene prohibido, por lo menos en República Dominicana, el que las personas se puedan reunir en los templos, pero guardando, como dicen, la distancia. En un momento sí se prohibió. Sí. Ahora se permite 3 veces por semana. Correcto, porque en un momento dado las propias iglesias dicen, pero oiga, si se permite que la gente vaya a tal o cuales lugares, nosotros podemos tomar nuestras medidas de distanciamiento y tener el culto. Evidentemente que la iglesia no es el templo. La iglesia son los creyentes, los feligreses, los seres humanos. Entonces, como iglesia, aquí somos iglesia, como en el templo. La iglesia es el lugar donde se reúne, o sea, el templo es el lugar donde se reúne la iglesia. Pero es un espacio que se necesita porque siempre ha sido así. Desde los tiempos de Jesucristo, la gente iba donde Él. Y desde que comienzan a establecerse las primeras congregaciones, en las catacumbas, por ejemplo, bueno, iban y se reunían para escuchar la prédica, para escuchar el mensaje del Evangelio. Ahora tenemos algunos recursos que favorecen, que es la vía virtual, donde a través de una computadora o hasta de un celular, tú puedes estar en comunicación con tu congregación desde donde se está dirigiendo el culto. No es igual, pero la oración sí. La palabra que se está predicando sí, es la misma. Entonces, ese es uno de los beneficios que tenemos. El que no pueda, hay personas que por su edad, están en mayor riesgo o porque tienen algún problema de salud que puede complicarse. Entonces, mejor que se queden en sus casas y que la iglesia le llegue, o sea, el culto, por decirlo así, le llegue
a través de la tecnología. Exacto. Sí, en ese sentido, la radio, la televisión y como digamos Zoom, en fin, lo que pueda haber, Facebook, todos esos son recursos que permiten la evangelización, la oración. No es exactamente igual, pero estás en comunión con el otro a través de ese medio. Bueno, desde ese punto de vista ha sido muy positivo para el mundo, las sociedades en general, pero particularmente para la sociedad dominicana, porque ha habido una explosión del uso de los medios tecnológicos nuevos, incluso de parte de personas que se resistían, ¿no? Pero particularmente para las congregaciones cristianas, incluyendo a la Iglesia Católica, ha sido una explosión, el uso masivo, casi en todos los hogares, desde el móvil, desde el teléfono móvil, la televisión, la computadora, la tableta, acceso a la mayoría de las redes sociales. Y muchos piensan que así como en la escuela, en la universidad ya no será lo mismo, también en el mundo religioso ya no será lo mismo. Ya habrá reuniones donde, por ejemplo, usted convocará y no tendrá la gente que ir a un sitio específico. ¿Usted piensa que eso podría ocurrir o que hay resistencia porque no existe la proximidad física, la comunión física, digamos, de la gente? Porque yo he oído de congregaciones donde se le dice a los creyentes de más de 65 años que por favor se abstengan de ir. Pero hay algunos cabezones, entre comillas, que por nada del mundo dejan de ir. Sí, bueno, yo creo que durante un tiempo vamos a tener que vivir con este distanciamiento. Posiblemente 1 año, 2 años más. Poco a poco esto volverá a normalizarse en la medida en que la gente pueda, ya sea a través de la vacuna, que quede inmunizada la humanidad, vamos a decir así. De vez en cuando posiblemente va a llegar un caso como pasa con la influenza, que todavía se revierte y afecta a un grupo, y la vacuna que muchos se tienen que poner cada año. Y la gente no se alarma cuando tiene gripe, ¿verdad? Exacto. Tenemos que vivir con eso y con esa expectativa, pero por el momento debemos respetar. El Señor nos da a nosotros, por eso nos dio la capacidad para el discernimiento y saber cuándo me conviene y cuándo no. Y cuando soy yo el que me voy hacia el abismo, espérate, no. No debemos, sino que el Señor me va a proteger, que Él me va a proteger. No, pero espérate, así no. Yo a veces cuento un chiste de que anunciaron una inundación y que todo el mundo tenía, o que ya estaba inundándose y que todo el mundo tenía que salir, y van a la casa de una persona y le dicen, mira, vamos afuera con su familia que esto se va a inundar. Y dice, no, el Señor nos va a proteger. ¿Verdad? Y se fueron, y siguió la cosa, el agua se le subió al techo, y allí estaban ellos sobre el techo, y vienen hasta un helicóptero a tratar, y bote y todo, y por más que insistieron, dijeron, no, el Señor, sobre todo el jefe de la familia, dice, no, el Señor nos va a proteger, no nos va a pasar nada, hasta que vino el agua, los cubrió, y cuando está ya reclamándole, Señor, ¿qué pasó? Yo confío. Pero ven acá. Te mandé el helicóptero. Dice, pero yo te mandé primero un bote, después te mandé un helicóptero. Ya no pude, ya yo te mandé todos los medios para evitar. Quería que Dios fuera directamente. Exacto. Ahora mismo con este tema de la pandemia, el Señor de alguna manera nos está hablando a través de tantos buenos mensajeros positivos, porque hay que tomar en cuenta que los profetas de nuestro tiempo también son los científicos, cuando de alguna manera que nos dicen, o los propios pastores que te dicen, mire, vamos a respetar y vamos a involucrar incluso a los jóvenes, a los profesionales de la medicina y enfermeras y todo el que pueda de nuestras comunidades de fe, para que comuniquen a los demás que tenemos que cuidarnos de esto y que esto no es algo que viene, que no es un castigo, pero que si nosotros no ponemos atención a las señales que hay, entonces se te va a convertir, sí, en un castigo, pero que tú te lo buscaste. Porque hay la manera de protegerte. Evidentemente, que si una persona desaprensiva, por eso aquello de yo te cuido y tú me cuidas, yo puedo
haber adquirido en el trayecto hacia acá, por X o por Z, que alguien me transmitiera. Y entonces participo como estamos aquí ahora, y de pronto, pero eso es un asunto, llamémosle hasta cierto punto fortuito, pero si tomamos en cuenta ciertos factores como son lavado de la mano, la mascarilla, el distanciamiento, nosotros estamos aquí a cierta distancia, por lo tanto por eso no estamos necesitando la mascarilla. Correcto. ¿Verdad? Entonces, tomemos en cuenta eso. Las iglesias tienen una gran responsabilidad en ese sentido de educar, de formar a la gente para que aprendamos a vivir en medio de esto hasta que lo superemos. Vamos a otro segmento para venir al tramo final de este espacio y que para preguntarle al obispo un poco de cómo ha sido la cooperación de las iglesias con las autoridades gubernamentales en el trabajo que ha acarreado esta pandemia. Obispo emérito Julio César Holguín Curi, un hombre de San Francisco de Macorís, de pura cepa. Obispo, el gobierno en algún momento dijo que algunos servicios, sobre todo de distribución de alimentos, llegó a decir al principio de la pandemia, se iban a distribuir a la población, y entre las instituciones que mencionó las iglesias cristianas. Ya hemos aprendido esa lectura de que cuando el gobierno hace la diferencia entre la iglesia católica y las iglesias cristianas, ya sabemos que estas últimas son las evangélicas, protestantes, etcétera. ¿Usted sintió que hubo algún tipo de colaboración o eso fue un simple anuncio? Bueno, yo diría que hubo algún tipo de colaboración. Nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, que a través del Servicio Social de Iglesias Dominicanas y otras organizaciones hubo la distribución de algunos recursos, pero sabemos que las iglesias han estado trabajando de alguna manera, agenciando recursos para llevarle a las personas en necesidad. Hay una organización una organización a la cual estoy vinculada, que tiene las siglas CISAN, que tiene que ver de iglesia, de una organización interreligiosa, que tiene que ver también con el tema de hambre cero, y que hicieron algunas estadísticas de los aportes que han hecho, incluyendo la Iglesia Católica Romana, que forma parte de esta organización, el CODUE, y hay otras que están en vía de integrarse también al CISAN. Cada iglesia ha hecho lo que le ha sido posible. No ha sido tan puntual o tan marcado, yo no lo he sentido así, el aporte que el gobierno haya hecho, por lo menos en lo que tiene que ver con la iglesia episcopal, no ha sido tan marcado esto, pero sí sabemos que las iglesias están haciendo su esfuerzo y que lo van a seguir haciendo a través de la colaboración, de compartir de lo poco o lo mucho que tengamos, tratar de llevar y compartirlo con el prójimo. Sí, uno conoce de muchas congregaciones que han hecho un gran esfuerzo de identificar en la vecindad, sobre todo a personas que han sido afectadas por la enfermedad y que están en vulnerabilidad, o algunos incluso viviendo solos, que no tienen quienes les auxilien. Y bueno, digamos, como dicen algunos creyentes, este es el tiempo del servicio de la diaconía, sí, para la iglesia, ¿no? Sí, es una prueba de que, porque el amor al prójimo no es solamente la palabra, exacto, es la acción. Por eso, cuando nosotros tenemos en la iglesia episcopal el rito del bautizo, hay una pregunta que se le hace al que se está bautizando: proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las buenas nuevas de Dios en Cristo. Y hay una respuesta: que así lo haré con el auxilio de Dios. Entonces, eso hay que ponerlo en la práctica. Esa de la palabra y el ejemplo
no es solamente decir, el Señor te ama, sino Sí. yo tengo que Ujú. hacer la representación del Señor. Y por eso dice Jesús que en el día final, Él va a decir, tuve hambre, me diste de comer, Ujú. estuve enfermo, me visitaste, sin ropa me diste, fui extranjero y me recibiste en tu casa, ¿verdad? Y al que no hizo nada de esto, le va a decir, no, ustedes se quedan afuera porque yo tuve todas estas necesidades. Pero Señor, ¿cuándo? Le preguntarán, ¿cuándo tuviste estas necesidades? Oh, en la medida en que tú, alguien que estaba en necesidad y tú no lo apoyaste, no lo ayudaste, a mí me negaste esa ayuda. Ahora con esta pandemia, no solamente a nivel de individual, también de las propias naciones que se llaman creyentes, Sí. tienen que demostrar. Ahora mismo con este Bueno, tema de la propia vacuna, hay un egoísmo. Ahí se han guayado, ¿no? Sí, sí, hay un egoísmo tan fuerte con lo de las vacunas que los países más ricos están acaparando las vacunas y a los países más pobres, pues, 75% tienen el 10% de las naciones, exactamente, ha dicho la ONU. exactamente. O sea que, ¿cómo es posible que aquí, a estas alturas, después de un año, bueno, varios meses ya que tenemos la vacuna, llegaron 20,000 dosis y por el esfuerzo que se hizo y hubo que ir a buscar a la India, Sí. ¿verdad? Y habían otras contratadas y pagadas, adelantadas, y todavía no llegan. Exactamente. Entonces, esa es otra manera de demostrar qué tanto amamos y qué tanto estamos dispuestos a buscar la equidad en este tema de la pandemia. Obispo, usted ha mencionado al principio y ahora el tema de lo que usted llama colaboración interreligiosa. Al principio también habló de manera específica del ecumenismo. Si algo ha cambiado en el mundo religioso protestante dominicano, es la actitud hacia esa palabra y su contenido. Porque ahora todos son, aunque sea en la acción, ecuménicos. Y antes, yo recuerdo cuando vino el obispo Cogán, ¿recuerda? Que bueno, hubo sentencia, casi homilías desde muchas iglesias, muchas congregaciones, para advertir que el que fuera a esa reunión que era en el Teatro Nacional iba a ser expulsado de su congregación. Y creo que el reverendo Álvaro Vicioso Santil, que fue de los que asistió, fue expulsado, no sé de cuál de estas organizaciones interdenominacionales. Y hubo gente que abandonó Sociedad Bíblica por eso, congregaciones, etcétera. Y bueno, había una prédica antiecuménica tremenda. Claro, en ese momento el ecumenismo empezaba por la doctrina. Ahora la gente no averigua y participa, aunque sea ya no en la doctrina, pero sí en la acción. Y hay una hermandad y en culto y oran juntos sacerdotes católicos y protestantes y episcopales, porque en esa época los episcopales y los dominicanos, o sea, la Iglesia Evangélica Dominicana, eran vistos igualmente como ecuménicos, entonces eran puestos en el grupo de la Iglesia Católica, esos tres. Ahora no hay esa dificultad. ¿Qué ha hecho que eso cambie de manera tan drástica? Bueno, yo diría que tal vez la comprensión o el entendimiento más preciso del concepto ecuménico. Sabes que la palabra ecumenismo o ecuménico viene de la palabra griega, algo así como oikos, que significa casa de Dios. Exacto, oikos. Sí, casa de Dios. Entonces, es como eclesía, que también viene del griego. Apostoloi, que viene del griego apóstol, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y en la medida también que nos vamos dando cuenta de que todos somos hijos del mismo Padre y que tenemos una fe común, aunque uno se llame ecuménico, otro se llama interreligioso, como queramos llamar, pero todos estamos apuntando hacia el mismo Señor. Y vamos a ponerlo así, todos somos trabajadores del mismo jefe, que se llama Jesucristo. Entonces, ya no tenemos por qué tenerle miedo a una palabra y ponerle por ahí un sello negativo, y nos damos cuenta de que
ahora es más fácil tú ver un diálogo y una reunión entre un obispo católico romano y un, digamos que un pentecostal, en fin. Y a veces uno no puede distinguir, por ejemplo, en esas reuniones, si no es por la vestimenta, uno no puede distinguir cuál es el sacerdote católico, cuál es el pastor protestante, cuál es el sacerdote episcopal, cuál es el pentecostal, porque no solo hay una aproximación de acción en determinada dirección, sino hay como una identificación. El mismo lenguaje allá, prácticamente. El mismo lenguaje, sí. las mismas preocupaciones, como que se han quitado barreras. Sí, hemos descubierto que el otro, la otra es mi hermano, mi hermana. Pero eso cayó como por gravedad. Yo diría que el Espíritu Santo hizo su trabajo. Correcto. Hizo su trabajo porque si no, de otra manera no podría ser. Sí. Y lo bueno es que ya no, que nadie condena al otro, porque en el pasado, independientemente de las acciones que se pudieran haber tomado, pues yo sí recuerdo cuando yo estaba como presidente incluso del Consejo Latinoamericano de Iglesias, el CLAI, todavía en esa época algunos de lo de ecuménico era un poco fuerte. Sí. Incluso habían algunas iglesias que no se habían integrado el CLAI porque le tenían un poquito de, como algunas de las líneas corrientes, ¿no? Con pentecostales, que después se integraron de una manera tal, y que eso enriqueció el CLAI espiritualmente. Porque cada uno tiene sus dones y su manera de aportar al otro y a la otra. Y eso pasa aquí, en la República Dominicana. Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto del COVID? Hace falta, evidentemente, hasta con su distanciamiento, que haya más y más encuentros, reuniones, sea virtuales o presenciales, aunque tengamos que distanciarnos en un estadio, para ver cómo nosotros vamos a contribuir a que la gente ahora mismo, el pueblo dominicano, acepte que la vacuna es un recurso que va a ayudar a frenar el COVID. Bueno, en muchos lugares, me refiero a otros países, responsabilizan por un lado a los extremistas liberales en términos ideológicos y por otro lado a determinados núcleos religiosos de la animadversión que hay en un sector poblacional, no solo de aquí. El presidente habló de una encuesta que daba el dato que me parece terrible y preocupante de un 40%, pero en otra parte llega al 20, al 30%, y en Europa, en algunos sitios, es alarmante la actitud de animadversión. Entonces, uno dicen que es el signo de la bestia, otros dicen que es para dominar, y los liberales ideológicos dicen que es para colonizar a las personas. Bueno, en realidad esto es un asunto de yo diría que de sentido común, de buen juicio. Es una pena que haya personas que no... A mí me sorprendió leer esta mañana que alrededor de un tercio de los soldados norteamericanos de Estados Unidos, a nivel, digamos, a todos los niveles, no están de acuerdo con vacunarse. Evidentemente que no es obligatorio. Usted se vacuna si quiere, pero usted corre el riesgo, a su cuenta y riesgo. Y si ya se han vacunado millones y millones en muchos países y no ha habido ningún problema, ¿verdad? Y si en eso, mortandad. Y de los que hablan de control, de que eso es una cosa para controlar, si en el país en donde, vamos a decir, las naciones que se supone que dicen que van a controlar, ellos se están vacunando, bueno, los primeros controlados van a ser ellos, entonces. No, y la verdad es que a través del conocimiento y a través de las técnicas psicológicas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial, que comenzaron como guerra psicológica, otro campo de batalla, el campo de batalla de la mente, para vencer al soldado primero en la mente y hacerle ver que estaba derrotado. Y de por ahí se saltó a la publicidad, a la psicología, y hoy son múltiples los recursos. Siempre la humanidad ha estado con el riesgo de ser manipulado por alguien.
eso no es exclusivo de una tecnología, ¿no? Sí. Pero yo pienso que lo importante es esto se va a estudiar para ver cuál es la matriz de pensamiento de ese 31% de los soldados norteamericanos. ¿Dónde se origina esa actitud hacia la vacuna? Porque eso no es espontáneo. Eso sí responde probablemente a un tipo de domesticación que puede ser religiosa o ideológica. Sí. Bueno, es un tema bien que Ustedes los líderes tienen un papel que jugar ahí, ¿no? Ahí entra otra vez el tema de la educación, en el sentido, educación no manipuladora. Ya. O sea, a la inversa. O sea, exactamente. Esto, en realidad, la vacuna es un recurso liberador. A los Pablo Freire. Sí, tomémoslo así, ¿verdad? Un recurso que te va a liberar de esa pandemia, de los efectos de la pandemia, que va a liberar a tu familia. Fíjese que primero hubo una propaganda, incluyendo líderes mundiales, sí, de que eso es una gripecita. Exactamente. Y miren cómo, por ejemplo, un país... Bueno, aquí lo llegó a decir por lo menos un médico prestigioso. Exacto, pero uno encuentra el país que se atribuye a ser de los más desarrollados del mundo, con 27 millones de personas afectadas hoy, o Brasil, va a mencionar, con una cantidad de sobre 10 millones de afectados, solo porque, digo yo, de alguna manera influye cuando un gobernante que es un líder, por ejemplo, y te dice, no, eso, no hay que preocuparse por eso, no hay que preocuparse por eso, eso va a pasar. Y de pronto, y eso está acabando, es como cuando viene un huracán en camino y te dice, protégete que viene el huracán. Y dice, no, eso no va a pasar por aquí, el Señor lo va a desviar. No, espérate, el Señor te está mandando un aviso también para eso. Entonces, evitemos que nos llegue a nosotros el COVID a nuestra casa, y si nos llega, preparémonos, tomemos los medicamentos que hay que tomar y pongámonos siempre bajo la misericordia de Dios. Que él siempre, en pocas palabras, ¿qué deben hacer las iglesias en estas circunstancias? Las iglesias tienen que hacer un plan que lleve a la formación de la gente, a la información, en el sentido de que no es peligro. La vacuna no es ningún peligro, es todo lo contrario. Es un recurso para frenar el COVID-19. Obispo Julio César Holguín, muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros aquí. Yo espero que la audiencia, al igual que yo, hayan salido muy edificados con sus explicaciones y con lo que hemos aprendido. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.